La idea es que entonces hagamos juntos una síntesis del módulo 1 y vamos a utilizar una herramienta que se llama YGRON o antiguamente se llamaba Quizzes, nosotros le seguimos diciendo de esa manera, en donde van a tener 14 preguntas. Las preguntas aparecen como ahí la tienen, la pregunta y opciones. Hay 3 opciones o 4 opciones. Solamente no tienen que escribir, sino que tienen que seleccionar. Van a tener unos 45 segundos para dar una respuesta. Lean tranquilos, lean las respuestas. Hay tiempo, ya hemos practicado varias veces, esos 45 segundos alcanzan. Obviamente lo proponemos, como dijimos, que se junten 3, 4 compañeros, si son poquitos lo pueden hacer entre todos. Como ayuda hay una sola opción que es la correcta, ¿sí? Tienen que marcar solamente una de las opciones. Y al final de las 14 preguntas, si se equivocaron, que ya les va a ir diciendo el mismo sistema si lo han hecho bien o no, hay una pregunta para corregir, pueden corregir una sola de las preguntas. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Peralta, Gabriela Nay, soy de Córdoba, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Cátedra de Producción Porcina. Me dedico exclusivamente a los cerdos, estoy como coordinadora del módulo porcino, es decir, la parte del campo, donde tenemos algunos cerdos en cama profunda. Un módulo bastante interesante para el que lo quiera conocer y por si andan por Córdoba. Bueno, vamos a empezar el repaso de las preguntas. La idea es que no voy a hacer hincapié en lo que respondieron mal, sino reforzar aquellas preguntas, aquellas respuestas, perdón, que son correctas. La primera dice, ¿qué aspectos de la cachorra de reposición se analizan para dar servicio por primera vez? La respuesta correcta era la edad, el peso, el número de celos y el espesor de grasa dorsal. En este caso, aclararles que, bueno, que cuando uno tiene una cachorra de reposición, que son aquellas que van a ser las futuras madres del criadero, sí tenemos que tener en cuenta la edad, que por lo general se dice que deberían tener 8, 9 meses, que es cuando ellas alcanzan su nubilidad. ¿Qué es la nubilidad? Es la madurez biológica, perdón, de esa cachorrita que va a ser cerda. Después, el peso debería tener entre unos 130, 140 kilos. El número de celos debería ser al tercer celo. ¿Por qué? Porque está comprobado que en el tercer celo hay una mayor tasa ovulatoria, entonces esa mayor tasa ovulatoria hace correlación con mayor cantidad de lechones al nacimiento. Y un espesor de grasa dorsal. Esto es de acuerdo a la genética que nosotros tenemos en el criadero, pero aproximadamente se dice que tiene que ser de 20 a 22 mililitros. Este espesor de grasa dorsal, como les dije, depende mucho de la genética. Si ustedes compran una cerda hiperprolífica, que se compra en un núcleo, ese vendedor que les vende a ustedes las cachorras le va a decir qué espesor de grasa dorsal debería tener. Eso se puede medir mediante ecografía o viene un medidor para medir el espesor de grasa dorsal. Bueno, cualquier duda que haya, yo voy a estar atenta al chat porque lo tengo abierto para poder responder las dudas. Si quieres pasar a la siguiente, Vivi. Bueno, ¿qué función cumple el padrillo retajo en una granja porcina? El padrillo retajo, nosotros tenemos dos tipos de padrillos en una granja. El padrillo que va a ser utilizado para monta natural o para inseminación artificial, según cómo lo usen y cómo esté organizada la granja de ustedes, o el padrillo retajo. ¿Qué es el padrillo retajo? Y ahí voy a la respuesta correcta. Es el responsable de la detección de celos diaria
y la estimulación de las cachorras de reposición. El padrillo retajo, ¿qué hace? Pasa todos los días frente a las cerdas que están en gestación o cachorras que van a ser inseminadas o servidas por primera vez, o cerdas que van a ser inseminadas o servidas después del destete. Entonces, nosotros pasamos el padrillo retajo y ¿qué hacemos? Observamos el comportamiento de la hembra o de la cerda frente a ese macho. El padrillo retajo no hace montas ni se le hace extracción de semen. A veces se le da un que otro premio, le llamamos premio a, que haga alguna monta como para estimularlo, porque si no el tipo va a decir todos los días, che, me sacan y al final yo no hago nada. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de la estrategia del manejo todo adentro, todo afuera en una granja porcina? La respuesta correcta en este caso es ingresar y retirar los animales de una instalación al mismo tiempo para permitir lo que es la limpieza, la desinfección y el vacío sanitario. Yo siempre, porque a veces es común que se confundan en los alumnos esto del manejo todo adentro, todo afuera, siempre hago una analogía para que ustedes lo entiendan. Cuando uno está por entrar a una cirugía o a un quirófano y para hacerse una operación, el quirófano, previamente a que ustedes ingresen, sale la persona que estaba anteriormente operándose y hacen una limpieza y una desinfección de toda la instalación del quirófano. Y después ingresan ustedes. Bueno, esto es muy similar. Nosotros tenemos, dependiendo del tipo de sistema, son salas donde ingresan los animales todos juntos, por ejemplo, después del destete, en una sala de postdestete, y salen todos juntos cuando pasan a la siguiente categoría. Entonces, de ahí hacemos lo que es la limpieza, la desinfección, y vacío sanitario se le llama a dejar la sala sin nada, un tiempo prudencial como para que descanse esa sala. Paso a la siguiente, Vivi. Bueno, esta dice, además de organizar la producción por grupos de animales, ¿qué ventaja ofrece el manejo en bandas en una granja porcina? El manejo en bandas, como para que ustedes sepan, no es más que un manejo en un grupo. Una banda es un grupo de cerdas que van a ser inseminadas o montadas o que recibieron su servicio al mismo tiempo, van a tener una gestación y van a tener una lactancia conjunta. Bueno, ese manejo en bandas, cuando ustedes hablen de un criadero, hablan del tamaño del criadero, tamaño, número de madres. Ese número de madres está organizado en función de las bandas. Entonces, ¿qué te permite esas bandas? Aprovechar, cuando uno hace el diseño de las instalaciones, permite un mejor aprovechamiento de las instalaciones y una mejor organización del trabajo. ¿Por qué? Doy un ejemplo. Si ustedes tienen un criadero de 500 madres, van a necesitar 500 jaulas para lo que es la gestación. Entonces, el manejo en bandas, ¿qué te permite? No tener esa cantidad de jaulas que es una barbaridad y que la inversión sería grandísima. Entonces, vas a reducir la cantidad de instalaciones en función de el manejo en bandas o de lo que necesites mensualmente o semanalmente según el criadero que tengas. Paso a la siguiente, Vivi. Bueno, y acá dice los sistemas de producción de cerdos a campo. ¿Qué permite? Los sistemas a campo
haciendo alusión a la respuesta correcta, permiten expresar los comportamientos típicos de la especie como osar, caminar, armar nido. Esos comportamientos se llaman comportamientos etológicos, que ustedes van a decir, ¿qué está diciendo esta mujer? Comportamientos etológicos hacen referencia al comportamiento propio de una especie, propio de un animal. Por ejemplo, en el cerdo, osar meterse en el barro, armar nido cuando está por parir. Bueno, eso lo permiten los sistemas de producción a campo, donde el animal tiene contacto con la naturaleza y puede dar una respuesta a ese comportamiento. No así, por ejemplo, en los confinados, cuando los animales están encerrados en jaulas, es muy difícil que la especie tenga un comportamiento propio porque está encerrado y no tiene la posibilidad, por ejemplo, de osar, de caminar o armar nido. Bueno, esa sería la respuesta correcta. Le doy paso a mi compañero Pablo. Hola, ¿qué tal? Perdón. ¿Cómo va? Sí, Germán. Sigo yo. Mi nombre es Germán Cotura, soy médico veterinario y trabajo en el INTA Marcos Juárez, en la parte de producción porcina. La pregunta que dice a continuación es: las razas híbridos comúnmente encontrados en los sistemas a campo, entre otras cosas, porque se adaptan de mejor forma a las condiciones de cría al aire libre, son una característica natural y que puede ser heredable en los cerdos. Es una característica que es deseable para que sean rústicas, son animales rústicos. ¿Qué quiere decir esto de rusticidad? Son animales que en sistemas al aire libre, de crianza al aire libre, totalmente a campo, se pueden obtener buenos índices productivos, en el cual esos animales no se enferman tan fácilmente. Este tipo de animal, si bien la temperatura, la humedad, no es la óptima que uno quisiera tener en un sistema al aire libre, o sea, muchas veces o tienen exceso de calor o mucho frío, no es el óptimo para la crianza de cerdos, pero son animales que se han adaptado, que por eso tienen esa rusticidad y esa capacidad de adaptación a ese sistema al aire libre. Quizás en el mercado hay genéticas de muy buen desempeño para sistemas confinados, o sea, bajo techo, que si esas genéticas se introducen en un sistema al aire libre, no pueden expresar todo su potencial genético debido a que le falta esa característica de rusticidad, de adaptación a un sistema a campo. ¿Qué razas pueden ayudar o colaborar que tienen características de rusticidad? Lo más comúnmente utilizado puede ser la raza Duro Jersey, y como se mencionó anteriormente, en Uruguay también hace años que se está utilizando Pampa Rocha con sistemas al aire libre. Bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la orientación que debe tener un túnel de viento con cama profunda? Lo que se vio o se observó en el video es un sistema de túnel de viento en la zona de alrededor de Marcos Juárez. Es por eso que lo que se tiene que tener en cuenta acá es la orientación predominante de los vientos, como en la zona de Marcos Juárez es norte-sur, entonces esa es la respuesta correcta. Esa orientación debe ser, ¿para qué? Para que ingrese del viento fundamentalmente cuando son zonas cálidas o zonas sería de veranos cálidos, en el cual haya una correcta ventilación, más que nada en el centro del túnel. Por eso cuanto más largos sean estos túneles, más difícil quizás sea su ventilación en la parte de centro, pensando en el exceso de temperatura, fundamentalmente en verano. Pero para tenerlo en cuenta, si en otras zonas los vientos predominantes es otra dirección, bueno, se hará en otra dirección distinta,
el eje longitudinal del túnel de viento para que haya una correcta ventilación dentro de ese túnel. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué materiales voluminosos se pueden utilizar como cama para el engorde de cerdos en túnel de viento? Si bien el material voluminoso que se necesita tiene que ser de origen vegetal, ese material tiene que tener características de absorción tanto para la materia fecal como para la orina. Tiene que brindarle un cierto confort a los cerdos para lograr un bienestar animal, o sea que el animal puede desempeñarse normalmente, naturalmente, con condiciones proclives a que esté bien, a que no sufra estrés, y también ese material nos sirve para aislamiento térmico, o sea, para brindarle cierta temperatura a los animales, pensando en el invierno, en el cual los animales se pueden refugiar en el interior de esa cama, que esa cama, ¿cuál puede ser compuesta? En el caso de las preguntas, sería rastrojo de maíz, trigo y sorgo. Y hay más materiales que se pueden utilizar, como puede ser viruta, cáscara de maní, cáscara de arroz, rastrojo de soja, en el cual tienen alguna que otra diferencia entre ellos. Es más, se pueden hasta utilizar mezclándolos unos con otros, pero estos materiales voluminosos se necesitan en mucha cantidad. Por ejemplo, para cerdos en engorde, desde el destete hasta la terminación, utilizando como material paja de trigo, se necesitan 100 kilogramos por cerdo a engordar. Así que es material que se necesita en bastante cantidad y bueno, y generalmente son de origen vegetal para brindarle todo ese confort, absorción que se necesita, incluso térmico, brindarle cierto tipo de calor para el bienestar de los animales. Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Las cerdas reproductoras y padrillos se deben vacunar contra enfermedades de parvovirus y leptospirosis? Verdad. Bien, la mayoría contestó de esa forma. Si bien esta no es una obligación, porque no hay vacunas obligatorias en cerdos, pero sí estas enfermedades reproductivas, que es parvovirus y leptospirosis, está diseminada a amplias zonas de Argentina. Entonces, lo que generalmente, los signos que normalmente se observan, puede ser abortos, muertes embrionarias, nacidos muertos, lechones nacidos débiles o lechones momificados al nacimiento, en el cual ese tipo de signo nos puede dar indicio que puede llegar a sospechar de este tipo de enfermedad reproductiva. ¿Qué hacemos para esto? Hay que prevenirla, hay que vacunar a las cerdas antes del servicio natural o antes de realizar la inseminación artificial, y en el caso del padrillo también, porque pueden transmitir esta enfermedad. Entonces, esa es la idea, de vacunar contra estas enfermedades reproductivas, previniendo la aparición de esos signos que más se observan alrededor del parto. Bueno, podemos pasar a la siguiente. ¿Cuál es la función de la instalación que se utiliza como cuarentena? Bueno, hay algunos acá que quizás han tenido algunos inconvenientes. 29 jugadores por acá y en alojarlo como enfermo, y 8 jugadores en cerdos de engorde en última etapa de febrero. Para tenerlo en cuenta o para que quede como concepto claro, quizás se ha confundido. La cuarentena es una instalación que la vamos a diagramar dentro de la planificación, dentro del diseño de la granja porcina, lo más alejada posible de el criadero de cerdo de sí. ¿Para qué? Para que cuando alojamos a esos nuevos animales que ingresan al criadero de cerdo, esos nuevos animales tienen que estar lo más separado posible del resto del criadero. ¿Por qué? Porque queremos evitar o prevenir el ingreso de una enfermedad. Y en el caso, si tenemos, bueno, un poquito de mala suerte, ingresaron esos animales, que generalmente los que ingresan, lo más natural que sea, serían los
cerdos reproductores. Si en ese periodo que se van a alojar los animales durante 30 o 40 días, quizá un poquito más, si llega a presentar signos clínicos, la idea o el concepto es que esos animales no contagien al resto, no diseminen esa enfermedad al resto del criadero de cerdo que están en la granja porcina. Por lo tanto, quizás esta se puede confundir con lo que sería la respuesta esa de 29 jugadores que alojar cerdo enfermo para realizar el tratamiento correspondiente. Eso ya sería otra cosa que se lo toma como una enfermería. Eso sí, ya son animales que están dentro del criadero, que se han enfermado y que la colocamos en un lugar específico para hacerle el tratamiento correspondiente. Eso sería ya otra cosa, otro medio de bioseguridad que no tiene nada que ver con la cuarentena, pero quizás se presta confusión. La cuarentena ingresarían animales que no sabemos si van a estar enfermos o no. Eso va a depender fundamentalmente de la genética, de la empresa, el productor o quien se le compró, adquirió esos nuevos reproductores, por lo general. Y la idea es prevenir, si manifiestan algún síntoma, contagiar al resto de la piel. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta y damos pie a Juan Pablo para responder el resto de las preguntas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Eglin, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA Concordia. Acá tenemos un pequeño criadero de cerdos a campo y bueno, es un gusto estar participando y bueno, conocerlos a ustedes también en este curso. Bueno, la pregunta respecto a si los requerimientos de alimentos de las cerdas dependen únicamente del peso del animal. La mayoría acertó, la respuesta es falsa, digamos, no dependen solamente del peso del animal, la comida que yo le tengo que dar o el tipo de comida que le tengo que dar. También es importante saber en qué etapa está el animal, no es lo mismo un lechón que un cachorro, que una cerda en reproducción. Después, dentro de las etapas fisiológicas, principalmente en la cerda, no es lo mismo una cerda en el primer tercio de gestación, una cerda vacía, que una cerda en el último tercio de gestación o una cerda que está con lechones lactando. Eso también influye en el requerimiento de comida que yo le tengo que ofrecer. Y otro factor importante que influye es el tema temperatura. No es lo mismo un cerdo que está a campo en una temperatura invernal de 2 grados que un cerdo que está en un galpón confinado con temperatura controlada. Bueno, el requerimiento de alimentación va a ser mucho mayor en aquel cerdo que tiene condiciones de temperatura que no son tan favorables. Pasamos a la siguiente, por favor. La gestación... Bueno, esta tarde entonces me buscan, ¿sí? La gestación requiere menor cantidad de nutrientes que la lactación. Carneros. Y bueno, acá dale. tenemos una duda dale, nosotros como docentes. Se escucha, perdón, Juan Pablo, María Isabel Riffel, tenés tu micrófono abierto, capaz. Tenemos bastante ruido ambiente, capaz que no? creo que nos está escuchando. Debe haber quedado prendido. ¿Podés silenciar? María Isabel. Fabi. Los chicos no saben. Gracias. Ahí, gracias. Bien, seguimos. Entonces decíamos que la gestación requiere menor cantidad de nutrientes que la lactación. Y en este caso la respuesta, hay un error acá en el quiz. Y fíjense, tenemos alguna... Porque la respuesta es verdadera. Las cerdas cuando están con lechones al pie tienen mayores requerimientos de nutrientes. Imagínense que una cerda en promedio produce entre 8 y 12 litros de leche para alimentar a los lechones. Y bueno, entonces en ese momento el requerimiento de nutrientes es mayor que en la gestación. Dentro de lo que es propiamente la gestación,
hay que recordar que el último tercio, la etapa donde los fetos aumentan de tamaño, el requerimiento sí es mayor. Por ahí puede haber aparecido por eso esa duda, tenemos que corregirlo. Bueno, seguimos. Si queda alguna duda, nos preguntan, no hay ningún problema. Acá en relación a vender capones en pie versus vender productos con valor agregado, según esto varía mucho de acuerdo al momento económico que esté pasando la producción, principalmente a lo que tiene que ver con costo de alimentación y precio de venta de estos productos con valor agregado, salame, bondiola, chorizo o algún otro. Pero en términos generales se puede decir que las ganancias a obtener son de 4 veces, entre 3 y 4 veces más que vendiendo cerdos en pie. Hay que tener en cuenta que para producir alimentos a base de carne de cerdo, hay que considerar la faena en un sitio habilitado, en una sala habilitada, en un frigorífico habilitado, además de una sala de elaboración bien habilitada, y el transporte tanto de animales vivos como animales faenados, como productos alimenticios listos para la venta, también en un vehículo habilitado. Y otra cuestión a tener en cuenta, que no es lo mismo dedicarse a la producción primaria, es decir, mi problema como productor termina cuando los cerdos son cargados en un camión, que dedicarse a la elaboración. Bueno, ahí los tiempos de dedicación son mucho mayores, las gestiones también, hay que saber vender, hay que saber cobrar, y bueno, esta pregunta va en relación a que nosotros desde acá de Concordia, y creo que la mayoría de los compañeros también, vemos a la posibilidad de agregar valor para productores de escalas pequeñas, hablamos de 20 madres. Bueno, es una alternativa interesante, porque por ahí con pocas chanchas en producción, apuntar a vender cerdos en pie, bueno, por ahí los números son demasiado ajustados, así que bueno, por eso nosotros también hemos estudiado un poco esta cuestión de lo que denominamos valor agregado artesanal. Pasá, Vivi, por favor. Y ya yendo a la última, bueno, la mayoría la ha contestado bien. La idea de inocuidad o el concepto de inocuidad hace referencia a un alimento que no nos va a dañar nuestra salud. Ahí nosotros cuando hablamos de producción de cerdos e inocuidad, enseguida aparece la triquinosis como una enfermedad que se transmite de los cerdos al hombre, que es una zoonosis. Eso quiere decir que es una enfermedad que se transmite de un animal a los hombres. Ahí los controles en la faena, digamos, se hace un análisis específico para buscar esa enfermedad. Eso es fundamental, digamos, para evitar la enfermedad en los hombres, detectarla en ese momento, por eso la faena controlada. Y lo otro es la cocción de los alimentos como otra herramienta que nosotros podemos tener en nuestra casa cuando hay una carne que es de dudosa procedencia. Bueno, la cocción a más de 70 grados por 5 minutos, por más de 5 minutos, digamos que la carne llegue a 70 grados en el centro de la carne. Bueno, esa es una de las formas de mitigarlo. Después hay otro tipo de problemas de inocuidad que pueden tener que ver con el uso de antiparasitarios y el no respeto de los tiempos de carencia. ¿Saben lo que son los tiempos de carencia? Es el tiempo que tiene que transcurrir entre una aplicación, por ejemplo, de un antibiótico y el tiempo de faena del animal. Eso en general está especificado en la medicación que nosotros usemos. Y bueno, después otros tipos de problemas que pueden surgir por mal uso o porque se cortó la cadena de frío. Bueno, ahí empiezan a aparecer por ahí algunos problemas de bacterias u otros microorganismos, que es importante también considerarlos a la hora de
nosotros como productores o como elaboradores poder presentar a los consumidores, a los clientes, un alimento que asegure que no los va a enfermar. Bueno, con eso creo que terminamos.